Y de acuerdo a un estudio realizado por la ONG internacional Mascot, en las zonas urbanas mueren 17 madres por cada 100.000 habitantes, mientras que en las rurales la cifra aumenta a 32. Precisamente esta mañana, la ministra designada de Salud, Elia Molina, participó de un seminario donde se daba cuenta de estas cifras. Para profundizar más en estos temas, nos encontramos con el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Francisco Becerra. Doctor Francisco Becerra, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, yo también le planteaba la pregunta antes de iniciar la entrevista. ¿Qué es la salud precisamente materno-infantil? La salud materno-infantil es todos los cuidados desde el punto de vista de salud pública, también como servicios personales, desde que la madre está embarazada hasta que nace el niño y la primera infancia del niño. Creo que es esta parte de ir cuidando a la madre en el embarazo, que vaya teniendo las vacunas que requiere, el cuidado que requiere, sus visitas periódicas, para ir viendo que el embarazo vaya siendo un embarazo sano, normal, sin complicaciones, cuidándola de infecciones, cuidándola de detecciones oportunas de otras enfermedades que pudiera haber, como enfermedades de transmisión sexual o el VIH, y detectarlo de manera oportuna para evitar que esas enfermedades le pasen al niño. Ya en el momento del parto, de cuando va a nacer el bebé, es cuidar que sea una atención de parto adecuada, ya sea con parteras en las zonas rurales capacitadas para lo mismo, o en lugares hospitalarios que estén bien acondicionados para un adecuado manejo del parto y una primera etapa del niño como recién nacido. Y después los cuidados del niño, que va desde la lactancia al seno materno por 6 meses por lo menos, que es la recomendación de la OMS, para después proseguir con todo el esquema de vacunaciones que debe tener el niño. Ahora ya se han extendido las vacunas, ahora ya nos vamos hasta prácticamente los adolescentes, ¿no? Pero es todo el cuidado materno-infantil que se da desde el embarazo de la madre hasta que el niño cumple con su esquema de vacunación, más todas las acciones preventivas para evitar problemas posteriores como enfermedades no transmisibles, que son las crónicas degenerativas que se gestan en la primera infancia. Yo planteo algunas cifras en la introducción, como estas que 17 madres mueren cada 100.000 habitantes y una cifra distinta en zonas rurales. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en este caso? El número igual pareciera ser reducido, ¿no? Parecía ser reducido, pero estas son medias de un estudio que hizo precisamente el proyecto Mascot, que recibió financiamiento de la Unión Europea, y son 11 instituciones trabajando en 3 continentes, Europa, África y América. Pero esta es la cifra que ellos encontraron, de las grandes diferencias que hay entre lo que es la zona urbana y la zona rural. Pero hay países en la región de las Américas que tienen más de 100 muertes maternas por 100.000, o sea, y hay otros que tienen un poquito menos de 17. Las diferencias en infraestructura, las diferencias en inversión en el sector salud, las diferencias de desarrollo tienen mucho que ver en esta parte. Pero estas diferencias, cuando usted toma la media nacional, se pueden ocultar estas diferencias entre lo urbano y lo rural. Claro. Pero cuando lo separa, dices, en lo rural está más alto que en lo urbano. ¿Por qué? Porque por lo general los servicios se concentran en las zonas urbanas. Entonces la gente puede llegar más fácilmente a los servicios hospitalarios. Pero en las zonas urbanas empezamos con problemas. De que si hay una madre que tiene un sangrado uterino en el tercer trimestre, en el momento del parto, y vive en una zona rural que no está siendo atendida por una persona capacitada, no hay forma de parar ese sangrado y la madre puede morir fácilmente. O, aunque hay una persona capacitada, el camino no está pavimentado, es una brecha, época de lluvias que está todo lodoso y no hay un transporte adecuado para acercar a la madre a la unidad hospitalaria que está relativamente cerca, también condiciona que sea un factor asociado a la muerte de las madres. No es nada más la insuficiencia o la falta de infraestructura en el nivel salud. El nivel salud depende del trabajo intersectorial para poder brindar una mejor atención. Si trabajamos con el sector transportes, vamos a poder tener mejores caminos, mejores formas de comunicación para que la madre pueda llegar rápidamente a las unidades hospitalarias. Si trabajamos con el sector de aguas y saneamiento, vamos a tener agua limpia, drenajes, lo que va a evitar que haya menores casos de diarrea en los niños y se mueran menos por diarrea. Y lo mismo que la madre alimenta al niño al seno para que haya menos enfermedades posteriormente. Entonces es un conjunto de factores que la parte asistencial, la parte de los servicios de salud juega un papel importante, pero es con un factor multisectorial alrededor de salud que depende mucho de eso, las interacciones. Usted está de paso en nuestro país y yo quisiera preguntarle también, ¿cómo ve usted precisamente la salud materno-infantil en Chile?
Bueno, Chile ha tenido avances importantísimos y lo hemos visto ahora, la doctora Bachelet como pediatra, la doctora Molina como pediatra, que ya hicieron su función anteriormente y ahora están la doctora Bachelet en su segundo periodo. Creo que el empuje que se le ha dado, las cifras que se ven en Chile, como ha venido disminuyendo, son de lo mejor en el continente. Creo que aún hay mucho que hacer en todos los países, no nada más en Chile, sobre todo cuando vemos estas diferencias entre lo urbano y lo rural. En las zonas rurales, en las zonas indígenas, es donde mayores problemas hay en todos los países. Y por eso cuando vemos la media nacional, nos puede dar una idea muy sesgada de lo que en realidad pasa, ¿no? Lo que pasa en lo urbano, lo que pasa en lo rural, y esos condicionantes sociales de la salud juegan un peso importante, ¿no? O sea, las personas con menos educación son las mujeres que se embarazan en etapas de adolescencia más temprana, son donde hay segundos embarazos en adolescente, y en toda la región está habiendo un incremento de embarazos en adolescentes, o un segundo embarazo en adolescente, que es de llamar la atención porque ahí nos pone cosas donde orientar las políticas o donde orientar las acciones de salud pública en ese grupo específico de edad. Se aprobó en nuestro país el proyecto de ley de postnatal, hace algún tiempo ya está en vigencia, plena vigencia, por lo tanto permite que las madres puedan estar con sus hijos hasta los 6 meses en la casa previo a que tengan que regresar a sus labores y al trabajo. ¿Cómo evalúa usted eso? Eso es ideal. Por lo general, por ley en muchos países son 40 días, después hay que dejar al niño o con la abuela o con la guardería. Pero este ley de 6 meses es precisamente para fomentar la alimentación al seno, que precisamente las recomendaciones internacionales son alimentación al seno exclusivo por 6 meses. Si se logra eso, la inmunidad que el niño recibe a través de la leche de la madre, que es una leche, o sea que la fisiología de la madre en cuanto a la leche es increíble, no es lo mismo la leche de la mañana del mediodía que la de la noche. La leche de la noche es mucho más espesa, más pesada, para que el vaciamiento gástrico del niño se tarde un poco más. O sea, y las madres puedan dormir un poquito más. Lo que se agradece, entonces, claro. Sí, entonces la fisiología de la producción de la leche materna es muy interesante y por eso también la importancia de que se dé alimentación al seno 6 meses. Entonces yo creo que esta ley es revolucionaria. De verdad es una ley revolucionaria de que la madre se quede en realidad 6 meses cuidando al niño, pero dándole la alimentación al seno. Bueno, eso es parte de lo que ocurre en nuestro país, pero la gran deuda, decía usted, está en las zonas rurales, donde todavía hay que enfocar las políticas públicas para dar mejor condición a aquellas madres que están embarazadas, para evitar las muertes y además evitar enfermedades asociadas con los niños en la primera infancia. ¿Usted cree que hay conciencia por parte de los gobiernos de turno en los distintos países de América en poder atender precisamente lo que ocurre en zonas rurales? Yo creo que sí, Macarena. Yo creo que sí hay el esfuerzo de muchos países tratando de llegar y favorecer esta parte. Y ahorita estamos en una encrucijada muy interesante en que muchos de los países de la región, si no todos, se están embarcando en una nueva reforma del sector salud para tratar de lograr una cobertura universal, que es el tema que tenemos tanto en la Organización Mundial de la Salud como en la Organización Panamericana de la Salud. Pero no es nada más una cobertura ficticia, sino es una cobertura real a través de acciones de atención primaria que van vinculadas con muchas acciones de salud pública con base en la equidad, la justicia, la solidaridad, la protección financiera, para poder ayudar a las familias a que no se desembolsen por una actividad por una cuestión de salud pesada, pero no es nada más, como le decía al principio, Macarena, no es nada más la parte de salud. Si no se trabaja intersectorialmente, multisectorialmente, para ver todos los condicionantes sociales de la salud que hay alrededor, educación, agua y saneamiento, caminos, comunicaciones, para favorecer todo el entorno social y un mejor desarrollo y equidad social de nuestras poblaciones rurales, no vamos a poder avanzar como deseamos. Usted ha venido a participar de este seminario, ¿cierto?, precisamente vinculado con la salud materno-infantil en nuestro país. ¿Cómo se ha dado la discusión ahí? Ha sido una discusión muy interesante. Este proyecto Mascot presentó cosas muy, muy interesantes, precisamente como estas cifras que usted presentaba al inicio de la nota. Creo que eso nos habla de lo que han hecho, pero también cómo se favorece la cooperación sur-sur, o sea, países del sur que pueden cooperar con otros países del sur en forma lateral,
para poder compartir experiencias exitosas que han tenido en algunos lugares, para que se traten de implementar con ciertas modificaciones a las condiciones del otro país y poder tratar de mejorar y tener un impacto positivo como se tuvo. Por ejemplo, el caso de Costa Rica con el Hospital Sin Fronteras, que se llevó la experiencia y se compartió con Guatemala, o también una experiencia entre Ghana y Mozambique con las casas de estancia temprana para las madres. Entonces, todo ese tipo de cosas de cooperación sur-sur, creo que en nuestra región, en las Américas, hay países con grandes avances en salud, pero hay otros que no tienen tantos avances y que podemos trabajar en esta cooperación sur-sur. Y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, estamos favoreciendo también e interactuando como catalizador para favorecer esta cooperación sur-sur que es importante. Usted, dentro de las respuestas que entregaba hace algunos minutos atrás, hablaba de la preocupación respecto al embarazo adolescente y también en el segundo embarazo adolescente. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué fallan las políticas públicas que, contrario a lo que uno pensaría, debieran ir en disminución, entendiendo que cada día más son, ¿cierto?, las jóvenes que reciben educación, que pueden tener acceso a un distinto tipo de educación? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que aquí no tomamos en cuenta que son precisamente adolescentes. Que un adolescente puede tener toda la información, la aprende en la escuela, la aprende en casa, pero una cosa es tener la información y otra es hacer uso de la información. O sea, yo creo que ahí no hemos sido capaces todavía de encontrar cómo hacer que el adolescente pueda utilizar la información que ya tiene, que es mucha, y te la pueden repetir de pie a pa de cómo es el ciclo menstrual, cómo prevenir, cómo utilizar el condón, etcétera, para después decir, lo tengo que hacer. Entonces yo creo que ahí falta algo, y yo creo que el adolescente con la impulsividad que caracteriza esa etapa de la vida y esa etapa de edad, pues de repente no piensa en las consecuencias que puede tener. Pero, por ejemplo, hay un programa ahora, uno de esos reality shows que hay en Estados Unidos, que precisamente con madres adolescentes, de cómo la madre adolescente sufre con un crío, que el padre no está igual adolescente, que está pensando en la fiesta, está pensando en dormir y no piensa en atender, no ayuda, y eso al parecer ha tenido mayor impacto al ver la realidad de un adolescente que tuvo un problema y verse en el espejo y decir, eso es a lo que voy, mejor me cuido. Entonces hay que ver qué forma en el entorno latinoamericano podemos encontrar para llegarle al adolescente y que pueda hacer uso de la información y todo ese bagaje que ya tiene para poderlo trabajar. Y eso es de las cosas que estamos tratando de hacer en la OPS con los gobiernos de los Estados miembros que tenemos aquí. Perfecto, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Le agradezco. Gracias. Y a ustedes les invito a una pausa muy breve. Estamos ya de regreso, no se vaya.